Bien, chicos, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con la clase en aritmética y vamos a ver progresión geométrica. En una progresión geométrica hay que recordar algunos elementos muy importantes de una progresión geométrica. Por ejemplo, la formación, ¿no? Cómo se forman, digamos, los números en una progresión geométrica. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Donde empieza de 1, 2, 4, 8, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. A ver, nosotros podemos darnos cuenta de lo siguiente, ¿no? Que este número se está formando al multiplicarse, digamos, por 2, por 2. Por lo tanto, inmediatamente me doy cuenta que la razón de esta progresión geométrica va a ser igual a 2. Es decir, ¿no? La razón va a ser K, ¿no es cierto? Aquí vamos a colocar K va a ser igual a 2. Ojo, acá lo vamos a conocer nosotros como razón geométrica. Ahí lo tenemos. Razón geométrica. ¿Ya? No olvidarse entonces, acá se le conoce como razón geométrica, ¿no? ¿Por qué? Porque los números que se forman al multiplicarse por 2, por 2, por 2, ¿no? Quizás aquí hay algo que debemos rescatar, ¿no? K, ¿cómo se forma K? ¿O cómo se forma? ¿O cómo puedo encontrar la razón? ¿No? La razón se encuentra al dividir, ¿no? Si te das cuenta, 2 entre 1 me va a dar 2. Si yo divido 4 entre 2, me va a dar 2, es decir, la razón. 8 entre 4, ¿no? Me va a dar 2, es decir, me da la razón, ¿no? Entonces, esas cositas, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta. ¿Sí? Muy bien, entonces, ahora vamos, o en todo caso en general, ¿no? Aquí voy a tener si ¿no? la progresión o el número va a ser A. El siguiente número que se va a formar va a ser igual a o el primer término, digamos así, multiplicado por la razón elevado a la 1. El otro término va a ser igual a decir el primer término, ¿no es cierto?, por la razón elevado a la 2. ¿No? Esto vendría a ser el primer término, el segundo término, ¿no? Aquí podemos colocar así, él se le conoce como término 1, segundo término, tercer término, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Aquí hay que rescatar algo, ¿no? Si me dicen tercer término, mira el numeral, ¿no? Va a ser a k a la 2, es decir, del tercer término menos 1, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta esas cositas. Aquí, por ejemplo, sería el término 4. Y mira el número, sería a k, perdón, esto sería el cuarto término, ¿no? Si esto es el cuarto término, el número sería a k a la 3. ¿No es cierto? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Bueno, y aquí algunas fórmulas, ¿no? Cómo se halla el término enésimo, mejor dicho, cómo se halla el último término en una progresión geométrica. El último término va a ser igual al primer término multiplicado por la razón n-1. ¿Cómo hallamos la suma de términos de esa progresión geométrica? La suma de n términos de una progresión geométrica va a ser, ¿no? La suma de los números de términos va a ser igual al primer término, razón a la n menos 1 sobre razón menos 1, ¿no? Estas fórmulas son muy importantes porque nos van a ayudar a resolver los problemas, ¿no? Y tenemos por último el término central, ¿no? Que va a ser el término central, es decir, el término del medio, va a ser igual a la raíz cuadrada de t1 por t a la n. Muy bien, todos estos, digamos, lo tienen en su cuadernillo, todas estas fórmulas, ¿no es cierto? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, vamos a resolver el problema número 1, digamos así. A ver, el problema 1. ¿Qué dice el problema 1? Dice, determina el número de términos de una progresión geométrica, ¿no? De extremos 3 y 24 y de razón, ¿no? Me dice la razón, aquí tenemos la razón, va a ser raíz quinta de 2. A ver, estos son los extremos, ¿no? Entonces, estos son números que se están formando, se van a formar al multiplicarse por esta razón, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo asumir lo siguiente, ¿no? Aquí
Por ejemplo, puedo llamarle a él primer término, término 1, y a él puedo llamar último término, término n, ¿no es cierto? Y la razón, bueno, ahí está, ¿no? Raíz quinta de 2, ¿no? Muy bien. Y en el problema, ¿no? Me piden que debo de calcular, determina el número de términos, ¿no? A ver, determina el número de términos de la progresión geométrica. Muy bien, entonces habrá que determinar el número de términos, es decir, cuánto vale n, ¿no es cierto? Porque n va a ser número de términos, ¿no? K, n va a ser número de términos. Muy bien. A ver, tendré que usar cualquiera de estas fórmulas, ¿no es cierto? Me parece que voy a usar esta primera fórmula, porque tengo el último término, tengo el primer término, tengo la razón y puedo hallar el número de términos, ¿no es cierto? Entonces, a ver, usando la fórmula vamos a tener lo siguiente. A ver, aquí lo vamos a hacer. Teniendo la fórmula podemos hacer lo siguiente. Primero digo, el último término que conozco, que vendría a ser 24, y lo tenemos, va a ser igual, la fórmula me dice, al primer término. ¿Quién vendría a ser el primer término? El primer término vendría a ser 3, multiplicado por K, ¿no? Justamente me da el valor de K, que vendría a ser la razón, ¿no? Raíz quinta de 2. Todo esto, ¿no? Me dice que va a estar elevado a un exponente n menos 1, ¿no es cierto? Es decir, el número de términos menos 1. Muy bien, entonces, ahora es cuestión de resolverlo, ¿no? Automáticamente aquí tercia 1, tercia vendría a ser 8. Entonces me va a quedar 8 va a ser igual a toda esta expresión, ¿no? Pero 8, digamos, es igual a decir, 8 es igual a decir 2 al cubo, ¿no? Es decir, 8 es igual a decir 2 al cubo. Y esto va a ser igual, a ver, recuerda, a ver cómo podemos trabajar esto, ¿no? Esto va a ser igual a decir, se supone que aquí hay un 1, ¿no? Va a ser igual a decir 2 a la 1 quinto. Todo esto va a ser multiplicado por n menos 1. Muy bien, ahí tenemos nuestra operación. Bueno, en este caso, ¿no? Esto va a ser igual a decir, aquí lo vamos a hacer, 2 al cubo, va a ser igual a decir, esto es ir, a ver, multiplicando, ¿no? Acuérdate que él va a multiplicar a todos, por lo tanto me va a quedar n menos 1, todo esto sobre 5, ¿no es cierto? Muy bien, aquí lo que podemos hacer es, ¿no? Bases iguales, no es que se cancelan, sino bases iguales me dice que los exponentes deben ser iguales, ¿no es cierto? Entonces, como las bases son iguales, entonces digo, por lo tanto, los exponentes también deben ser iguales. Quiere decir que 3 va a ser igual a decir n menos 1 sobre 5. Muy bien, entonces vamos a continuar aquí. Acuérdate que pasa ya a multiplicar, que vendría a ser 15. 15 va a ser igual a n menos 1, ¿no? Y de aquí nos damos cuenta de que n vale 16. Aquí tenemos la respuesta del problema número 1. Vamos con el problema número 2. En el problema número 2 me dice lo siguiente, ¿no? Determina la razón de una progresión geométrica de 16 términos. Bueno, los datos son que tiene 16 términos. Si el último término es 27 veces el primero, es 27 veces el primero. Y debemos calcular la razón. Aquí me piden calcular la razón, es decir, K. A ver. Aquí lo primero que podemos quizás observar es este dato ya, ¿no? Si nosotros nos concentramos en este dato, ¿no? En este dato aquí lo voy a hacer al costado, ¿no? Si nos concentramos en este dato, ¿no? Este dato es igual a decir, ¿no? T n sobre T
1 va a ser igual a 25, ¿cierto? Este dato es igual a decir Tn sobre T1 igual a 27. Es decir, último término, primer término igual a 27. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esta información, digo, ¿cuál de estas formas voy a utilizar? ¿No? Voy a utilizar, me parece, esta forma. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque tengo el último término, tengo el primer término. Y justamente me dan eso. ¿No? Entonces, a ver, aquí puedo hacer la siguiente deducción. Aquí. A ver, ¿no? Si nosotros tenemos Tn igual a T1, acuérdate que pues, como está multiplicando pasa a dividir. Entonces, al dividir, ¿no? Lo que me va a quedar es esto. T a la n, o T sobre n, perdón, T sub n, entre T sub 1, ¿no es cierto? Aquí lo tenemos. Tn sobre T sub 1 va a ser igual a K n menos 1. N menos 1. Ahí lo tenemos. Pero, ¿no? Nosotros sabemos que T sub n sobre T sub 1 va a ser igual a 27. Entonces colocamos acá 27. Aquí debo colocar 27. Pero 27 es igual a decir 3 al cubo. Entonces aquí vamos a tener, va a ser igual, a ver, ¿no? K, ¿cierto? N, pero nosotros conocemos el valor de N. N me dicen que vale 16. Por lo tanto sería 16 menos 1, que me va a dar 15. ¿No es cierto? Ahí tenemos. Muy bien, ahí acá está solo. Me parece que ya podemos encontrar el valor de K. ¿No es cierto? Muy bien. A ver. Lo que podemos hacer es lo siguiente aquí, ¿no? A ver. Aquí lo vamos a continuar. ¿No? Acuérdate, este exponente va a pasar como raíz. Es decir, voy a tener raíz, ¿no? El índice va a ser 15 y esto va a ser 3 al. Aquí podemos hacer lo siguiente, ¿no? Y antes de eso, y esto va a ser igual a K, ¿no? Decía, puedo sacarle tercia 1, tercia 5, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Tercia 5 me va a quedar K va a ser igual a raíz quinta de 3. Muy bien, entonces, asunto solucionado con respecto al problema número 2. Vamos ahora con el problema número 3. En el problema 3 me dice, al sumar un mismo número, ¿no? A ver, al sumar un mismo número, ¿a quién? A 20, 50 y 100. A estos números se les va a sumar un mismo, es decir, al 20, al 50 y al 100 se le va a sumar un mismo número. Al 20 voy a sumarle P, al 50 voy a sumarle P, al 100 voy a sumarle P. Estoy sumándolo el mismo número. Eso me dice el problema. Al hacer eso, me dicen que resulta o se forma una progresión geométrica creciente. Al hacer eso, se va a formar una progresión geométrica. Al agregar P a cada uno, ¿no? El problema me dice que se va a formar una progresión geométrica. Entonces, si se ha formado una progresión geométrica, quiere decir que la razón para todos va a ser K. Aquí también su razón va a ser K. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, a ver, ¿qué me pide calcular? Determine la razón. Y justamente me dice cuánto vale K. ¿No es cierto? Muy bien. Aquí debo de aplicar el siguiente criterio. Aquí al comienzo expliqué cómo podemos encontrar la razón, ¿no? La razón se puede encontrar al dividir 4 entre 2, me da 2. 8 entre 2 me da 2. Mejor dicho, 8 entre 4 me da la razón. 4 entre 2 me da la razón. Entonces, ese criterio puedo aplicar. Digo entonces 50, aquí. Digo 50
más P sobre 20 más P me va a dar la razón. Aquí también, si hacemos 100 más P sobre 50 más P, me va a dar también la razón. ¿Verdad? ¿No? ¿Qué quiere decir? Que, mira, estas dos razones deben ser iguales, porque es la misma razón. Entonces me conviene igualar estas dos expresiones, ¿no? Entonces, al igualar vamos a tener lo siguiente. A ver, aquí, 50 más P sobre 20 más P va a ser igual a decir 100 más P sobre 50 más P. Muy bien, ahí tenemos nuestra operación. Bueno, aquí no queda otra, ¿no es cierto?, que multiplicar en cruzados, ¿no es cierto? Entonces, al multiplicar en cruzados podemos hacer lo siguiente. A ver, aquí lo vamos a continuar, ¿no? 50p, 50p, es decir, me va a quedar 50 más p, pero todo esto elevado al cuadrado, ¿cierto? Y me va a dar 20p multiplicado por 100p. A ver, no sé si va a alcanzar aquí, sería 100p más 20p más 20. No alcanza, entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver. Lo vamos a hacer en la parte de abajo, no alcanza espacio. Bien, a ver, aquí, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que esto vendría a ser 50p al cuadrado, ¿no es cierto? Somos alumnos de quinto de secundaria, entonces podemos resolver, creo que mentalmente, 50 más p, todo esto elevado al cuadrado, podemos resolver mentalmente, ¿no es cierto? En este caso sería 50 al cuadrado, mejor dicho, primero elevado al cuadrado, que vendría a ser, a ver, aquí vamos a colocar 25, 2500, ¿cierto? Primero elevado al cuadrado, y lo tenemos, y más, acuérdate, dice el doble del primero por el segundo, es decir, 100p, ¿cierto? Ahí lo tenemos, más p al cuadrado. Muy bien, ahí tenemos. Y ahora 20p por 100p, ¿no es cierto? Esto es igual a decir, ¿no? 20 más p y p más 100. ¿No? A ver, ¿no? Aquí vamos a explicar. Esto es igual a decir p más 20 por p más 100, ¿no es cierto? P más 20 es P más 20 multiplicado por P más 100. Es decir, P más 20 es lo mismo. P más 100 es lo mismo, ¿no? Pero en este caso vamos a multiplicar. A ver. Al multiplicar vamos a tener lo siguiente, ¿no? Y eso también ya conocemos por álgebra cómo se opera esto, ¿no? Que vendría a ser P al cuadrado, ¿no es cierto? En este caso sería más 120 más 120p, ¿no? A ver, más, aquí sería 100 por 20, que me daría 2000. Ahí está, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, a ver, alguien puede cancelarse o se cancela, aquí se van y se van, ¿no es cierto? Entonces, aquí tengo 120p, ¿no? 100p pasa a restar, entonces al restar me va a quedar, en este caso, 20p. 2000 va a pasar allá a restar, y al restar nos va a dar solamente 500. Ahí está. Por lo tanto, aquí también podemos hacer lo siguiente, ¿no? Un 0 se va, un 0 se va. Por lo tanto, P va a ser igual a 25, ¿no? 50 entre 2. Muy bien.
Pero no, a mí no me piden calcular el valor de P, ¿no es cierto? Me piden calcular cuánto vale la razón. Digo entonces, por lo tanto, la razón, que es K, ¿no es cierto? Va a ser igual a decir 50 más P sería, a ver, sumando me da 75. Ahí lo tenemos. Debajo sería P más 20, es decir, 20 más 25, que me va a dar 40 y 45. Muy bien, entonces podemos, creo que, sacarle quinta. ¿Cuánto sería quinta? A ver, quinta, ¿cuánto sería? A ver, sacamos quinta. Quinta en este caso sería a 9. A ver, quinta, a ver, 75 entre 5 a 1 sería 15, ¿no? Por 5 por 5, 25 va a 2, sí, 15. Muy bien, y puedo seguir simplificando, puedo decir tercia, 3, tercia, 5, ¿no? Sería 5 tercios. Entonces colocamos ahí nuestra respuesta. Aquí lo K va a ser igual a 5 tercios. Muy bien, ahí tenemos la respuesta del problema número 3. Vamos ahora con el problema número 4. ¿Qué dice el problema 4? En el problema número 4 me dicen sea, no toda esta expresión, X pertenece a los naturales, no, a los reales, N a los naturales, determina el valor de Sn menos, a ver, Sn de 3 medios menos Sn de 1 medio. Muy bien, a ver, habría que resolver eso, pero a mí me da la sumatoria de estos números, ¿no es cierto? Entonces, para quizás calcular lo que me piden, primero debo reducir esta expresión. Como es una suma, entonces voy a usar esta fórmula de suma de n términos. Entonces, al sumar eso, ¿no? Me va a quedar aquí, a ver, suma de n a la x, según nuestra fórmula, va a ser el primer término, en este caso vendría a ser x, ¿no es cierto? Todo esto multiplicado por K. K es la razón, pero ¿quién es la razón aquí? Si tú te das cuenta, esto se forma al multiplicar por X a todos. Por X, por todo por X. Por lo tanto, aquí deduzco que la razón es X. Entonces digo la razón es X, sería X a la N menos 1. Todo esto, a ver, todo esto sobre X menos 1, ¿cierto? X menos 1. Muy bien, ahí tenemos, digamos, esto ya simplificado, ¿no? Entonces, ahora lo que debo de hallar es lo que me piden, ¿no? Porque me dicen que debo hallar S a la N de 3 medios. Es decir, me piden, primero debo calcular cuánto vale S a la N de 3 medios. Muy bien, S a la N de 3 medios. Sí, eso es lo que me piden, 3 medios. Entonces, es cuestión ahora de reemplazar, ¿no? Al reemplazar, vamos a tener aquí 3 medios. Ahí tenemos 3 medios, ¿no es cierto? A ver, y aquí otra vez 3 medios. A la n, ¿no es cierto? En este caso, el número de términos no me dan. N nada más, menos 1. Y todo esto sobre x, no, al menos 1. Es decir, acuérdate que x es 3 medios. Esto sería 3 medios a la menos 1. Muy bien, ahora vamos a continuar en esta parte. Digo entonces, Sn, de esta manera, Sn 3 medios, ¿no? Va a ser igual. Aquí vamos a tener lo siguiente, ¿no? 3 medios de, otra vez, 3 medios a la n menos 1. A ver, todo esto entre, hay que resolver esto como cruzados, ¿no? Al resolver por cruzados sería 3, 2.
3 menos 2 sería 1, es decir, 1/2. Aquí me sale 1/2, ¿no es cierto? Listo. 1/2. Y bueno, como está en multiplicación, aquí puedo hacer medios por extremos, ¿no es cierto? Entonces, al hacer medios por extremos, me va a quedar o me va a salir lo siguiente. 3 medios va a ser igual, a ver, por medio sería 6 sobre 2. 6 sobre 2, ¿no? Entonces, ya sabemos que aquí me sale 3, ¿no? Todo esto por 3 medios a la n menos 1. Ahí está, ya. No se olviden que aquí me sale 3. Muy bien, ahí lo voy a dejar eso y ahora voy a hallar lo otro, ¿no? Que me dicen que debo de calcular también s de n a la 1/2, ¿no? Ahí está. Sí, a la 1/2. Muy bien, entonces ahora nuevamente vamos a reemplazar aquí. X vendría a ser 1/2. Entonces me va a quedar 1/2, ¿cierto? Otra vez 1/2, pero todo esto a la n, menos 1, y sobre, la fórmula me dice que va a ser 1/2 menos 1. Muy bien. A ver, s a la n a la 1/2 me va a quedar lo siguiente, ¿no? Aquí tendría 1/2, aquí también tendría 1/2 a la n menos 1. A ver, aquí, al hacer mentalmente, ¿no? Aquí sería 1 menos 2, entonces me va a salir, en este caso, menos 1/2, ¿no? Menos 1/2, ¿no? Entonces aquí puedo aprovechar 1/2 con 1/2 se van, ¿no? Me va a quedar el menos. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar s a la n a la 1/2, ¿no es cierto? Menos, digamos, 1/2 a la n, ¿no es cierto? Menos 1. Ahí está. Eso es lo que me va a quedar. Pero a mí me pide calcular, digo, ¿no? Por lo tanto, a mí me pide calcular cuánto vale Sn de 3 medios menos S a la n a la 1/2, ¿no? Esto es lo que me piden calcular. Pero ya tengo cuánto vale todo esto, ¿no? Acuérdate que esto era 3, ¿no? Al multiplicar, ¿no? Al multiplicar me va a quedar 3, ¿no es cierto? A ver, por 3 medios a la n, ¿no? Como es 3, 3 por menos 1 me va a dar menos 3. Muy bien, menos toda esta expresión, ¿no? Menos todo esto. Pero como es menos, y aquí también es menos, se vuelve positivo, ¿no? Porque menos por menos me va a dar más. Entonces aquí sería más toda esta expresión, ¿no? Toda esta expresión también ya lo tenemos, que vendría a ser todo esto de aquí, ¿no? Como ya se vuelve positivo, esto sería 1/2 a la n, en este caso, menos 1, ¿no? Mantiene su negativo. Por lo tanto, 3 a la 3 medios a la n, aquí sería más 1/2 a la n, y bueno, signos iguales se suman, menos 4. Esto vendría a ser la respuesta del problema número 4. Muy bien, jóvenes, eso ha sido todo. Nos vemos la siguiente clase. Muchísimas gracias por todo.